Hoy hablamos con Rocío Hidalgo, profesora del máster de Diseño Editorial y Tipografía. Rocío empieza con una asignatura en la que tratamos el tema como producto de revista independiente, pero sobre todo se introduce un concepto, que después vamos a hablar de él, que es el concepto de dirección de arte. Cuéntanos primero, Rocío, cómo es tu asignatura. Pues mi asignatura, como dices, la llamamos Dirección de Arte desde las revistas independientes, porque en realidad lo dividimos así en el máster, ¿no? Hacemos revistas independientes por un lado y luego revistas comerciales, porque sí es verdad que en las independientes a lo mejor hay más libertad expresiva desde lo que es la dirección de arte, y entonces entramos de lleno a toda esta dinámica en la que imágenes y textos empiezan a funcionar juntas para construir una voz gráfica común que transmita un mensaje, ¿no? Vale, porque no he dicho antes que lo que serían revistas comerciales, que efectivamente viene después, serían revistas que necesariamente tienen que cumplir con una serie de cosas que en tu caso no tiene por qué ser así. Tú no puedes, a lo mejor, un índice de contenidos o las cubiertas pues, ser distintas, o incluso generalmente una revista comercial pues todos los números son iguales, en cambio en tu caso nos encontramos cosas muy diversas, ¿no? Esta sería la idea. Sí. Además, los últimos tiempos han pasado muchas cosas muy interesantes para mí como fan de las revistas. Creo que estamos en un momento muy efervescente. El personaje que he escogido es un director de arte que se llama Richard Tarley. Es un director de arte inglés que empezó trabajando en Londres. Lo he escogido, aparte de porque me gusta mucho su trabajo, porque creo que realmente tiene muy cogido el pulso a la actualidad. Entiende muy bien el zeitgeist en el que estamos y hace además trabajo independiente y comercial, con lo cual para mí es súper completo. Esto es muy difícil, ¿eh? Muy difícil, pero yo considero que él tiene este talento, ¿no? De pasar entre un mundo y el otro sin ningún tipo de problema. Es muy natural su manera de trabajar. ¿Y su trabajo se parece? ¿Es un trabajo regular o es un trabajo... ¿Cómo es? ¿Es un trabajo reconocible? ¿Qué hace él? Mira, te cuento un poco cómo ha sido la evolución. Él estudió en Londres y en la escuela diseñó una revista que ganó un premio, y a partir de ahí como que entró en un internship en The Guardian. La formación que tienes trabajando en un diario es bestial. Claro. Y además coincidió con Mark Porter, que es un referente en el diseño de periódicos. Sí. Pues coincidió con él precisamente en el 2005, no sé si te acuerdas, que el Guardian hizo un sobreesfuerzo bestial porque los diarios estaban en un momento súper delicado. Sí. Se veían venir una muerte ¿no? inminente. Como en parte ha sido, sí. Como en parte ha sido, de hecho ahora el Guardian funciona prácticamente online. Sí. Pero hicieron esta especie de súper esfuerzo a través del diseño de Mark Porter. Que venían ya de un rediseño bastante notorio, es decir, ya el diseño del Guardian era un referente y se atrevieron a modificarlo y a hacer este cambio, que ha sido un referente en el diseño de periódicos. Totalmente. Entonces, claro, esto fue como un regalo de la vida, ¿no? Un encaje muy bueno. Y estuvo allí 10 años en el Guardian, y entonces le llamaron de una revista que no sé si la conoces, o que sí, que se llama Bloomberg Business Week. El Business Week era un semanario que estaba moribundo en Nueva York, y Michael Bloomberg, el exalcalde, lo compró. Y entonces contrataron a Richard Tarley para hacer el diseño del interior, que es fantástico y súper solvente, pero hizo especialmente un trabajo de portadas brutal. Y ahí es cuando él realmente se le pone el foco encima, ¿no? Aquí sería interesante hacer el ejercicio de comparar esto con el Economist, ¿no? El Economist sería la versión no diseño, digamos, que está muy bien el diseño del Economist, es muy bueno, pero la diferencia entre esta otra revista es hacer una cosa mucho más visual sin perder esta sensación de credibilidad. Sí. Completamente, sí. Y además es muy complicado trabajar en un semanario por la cadencia, que es bestial, no es muy exigente, y por los temas, porque a veces son muy críticos con la gente de la que hablan. Sí, y es una revista de economía, o sea, no lo olvidemos, no es moda, no es... Sí. Y entonces ahí se está 4 o 5 años haciendo las portadas y
y son muy frescas y son también como una conversación. Es este tipo de portada que empieza a hacer George Lois. Sí. O sea, durante muchos años las portadas son un portal, ¿no? Sí, te ponen una modelo y te ponen los titulares de lo que hay dentro. Sí. Pero George Lois empieza a hacer una portada que es una conversación, es como una pieza aparte, ¿no? Sí. Entonces esto le curtió muchísimo. Y es una revista súper comercial, ¿no? Es lo que te comentaba. Sí. Y ahí le llamaron de MTV. Dejó el Bloomberg Business Week, se fue a MTV, nada que ver. Luego estuvo en una agencia y empezó como a volver progresivamente al mundo editorial. Hizo pequeñas incursiones en otras publicaciones. Una es la primera que te he traído, que es esta revista que es completamente independiente, que se llama Mushpit. La hacían 2 chicas en Londres. Y la financiaban montando fiestas en un bar, en un barrio del este de Londres, una estilista y una periodista y bueno, es súper satírica, es muy fresca, de hecho es muy divertido porque hacen sus propios anuncios, es muy feminista. Pero no quieren comprometerse, es decir, quieren esta libertad, por lo tanto no quieren poner publicidad real, ¿no? Y esta revista, esta que te estoy enseñando es la que diseñó Tarly, pero las versiones anteriores eran muchísimo más inocentes en el diseño. Eran igual de frescas en el contenido, pero muy inocentes. Y Richard Tarly les contactó y básicamente les pidió por favor que le dejaran diseñar la revista, bueno. Porque es un match perfecto. O sea, esta ironía, esta irreverencia la comparten, ¿no? Y curiosamente, este número, que es el 10º, fue el último número. No salió más. Entonces lo guardo así, casi me dan ganas de ponerme guantes de algodón. Pero es que es muy divertida, tiene muchísima actitud y mucha personalidad, ¿no? Otra publicación que quería también comentar contigo porque tiene mucha historia detrás y creo que es muy rica, como en la historia de las publicaciones, es la revista Interview. Que esta es un clásico, es de finales de los 70, ¿no? Y es la revista que fundó Andy Warhol, ¿no? Exacto. Andy Warhol la funda en 1969. Y viene un documental que no te sé dar la referencia porque no sé en qué plataforma lo vi, pero me pareció súper interesante. Alguien que hablaba del nacimiento de la revista Interview y decía que Andy Warhol le dispara a Valery Solanas en el 68 en la Factory y que a partir de ahí Warhol coge miedo. Porque la Factory precisamente era este espacio de puertas abiertas, de gente entrando y saliendo sin ningún tipo de seguridad. Y le disparan, no por accidente, le disparan con la intención de hacerle daño. Disparar una bala, lo digo porque estamos en el entorno del reportaje fotográfico. Sí, no era una foto, ¿no? Vale. Sí, como disparan a John Lennon en Nueva York. Exacto. Pero fíjate que esta revista, antes que entremos en el trabajo suyo, es una revista que es un referente. Fíjate esta cabecera hecha con pincel, que es algo muy de los finales de los 70 y principio de los 80, esta idea del trazo, y qué bien ha envejecido, cómo se aguanta. Y también es una revista que marca absolutamente tendencia en la manera como se hacían las revistas, es decir, gran formato, los temas son absolutamente idiosincráticos y personales, y la manera de presentarlo y este descaro realmente marcó una época en las revistas, ¿no? Totalmente. Y más allá. Sí. De hecho, cuando nace en el 69 era una cosa muy distinta. Sí, totalmente. ¿Te acuerdas de las primeras portadas? Era una revista de crítica cinematográfica. Sí. En blanco y negro. Con actores, con directores, Sí, nada que ver, y es un poco la demostración de que, claro, tienes que ser Andy Warhol o estar apoyado por Andy Warhol, también supongo que hasta cierto punto él estaba por ahí, pero la demostración que este tipo de publicaciones tienes que hacer lo que tú realmente crees que debe ser, que está conectado con lo que me has enseñado antes, es decir, tiene personalidad. Sí. Mutó de ser esta crítica cinematográfica a ser una revista de celebrities que era mucho más warholiano. Sí. Y por lo que entiendo fue a partir de 2 cosas que sucedieron. Una es que Warhol llevaba siempre una grabadora encima
a la que llamaba My Wife. Iba grabando conversaciones que él tenía con su círculo. Esto por un lado, y por otro lado Richard Bernstein, supongo que recuerdas las portadas, portadas que eran fotográficas pintadas con pastel, y es donde hace este logo que tú comentabas a trazo. Sí, sí. Y ahí, claro, es que eso es Buenísimo, espectacular. sí, sí. Y además tiene una cosa muy peculiar, que es que son entrevistas de celebrity a celebrity. Por eso el nombre Interview es como Warhol, perfecto. sí, sí. Y la portada era como el lugar donde todo el mundo quería estar, ¿no? Porque era como un tamiz de si eras cool o no. Sí, sí, sí. Él te daba su validación. Después de empezar a retomar su contacto con las revistas, en la Interview empieza en el 2018. En el año 2022 crea su propia agencia, una agencia que se llama Food, con 2 personas más, y saca una revista. Él ya sacó una que se llamaba Civilization, pero saca esta que me parece especialmente interesante, que se llama Nuts, que como ves es un formato muy atípico, Sí. ¿no? Hay una declaración de intenciones potente desde todo. Claro. Desde la portada, desde el formato, ¿no? Que es como una especie de ¿cómo se llama esto? De las listín telefónico. Sí, sí, un listín telefónico, una cosa que no existe ya. Sí. Esto es un poco la demostración de la voluntad artística que tiene en el fondo esto. Es decir, si lo piensas, el arte contemporáneo es prácticamente siempre algo que no parece arte. Cuando no parece arte es arte, ¿no? Pues esto es lo mismo. Algo que no parece una revista, pero es una revista, es la misma actitud, ¿no? ¿No esperabas esto? Pues esto es lo que tienes. Sí, completamente, porque además él lo dice, que quiere hacer un producto desconcertante. Que no sepa si es una revista o es un libro, porque yo creo que en este desafío también hay un despertar del lector, ¿no? Te activa, te interpela. Entonces, este proyecto, que en realidad Vogue dice que es la antirrevista de moda, hay gente vestida. Pero lo dice con rabia, ¿eh? Lo dice con envidia y con rabia, ¿no? No lo lo dice sé. Con desprecio. Yo o creo no, que es no. una elogia. Vale. Creo que bueno, claro, si eres creo. Vogue puedes decir lo que quieras, sí, claro. Sí. Sí. Porque claro, sí, es gente vestida. Bueno, de hecho él es Richard Tarley. Ah, es él, vale. Sí. Hay gente vestida y hay ropa, pero no es, o sea, la filosofía no es cómprate más ropa para convertirte en alguien mejor, sino mantente quien tú eres y cuéntanos qué ropa te ha convertido a ti en quien tú eres, ¿no? Un poco vendría a ser un poco por ahí. Y entonces es súper interesante también a nivel de formato, porque ves que como está impreso, está todo como muy lavado, a una única tinta. Se trabaja con una sola tipo, tanto para cuerpos grandes como para cuerpos pequeños. O sea, hay como la decisión tipográfica se toma al principio y ya está. Ya no vamos a preocuparnos por esto, ¿vale? Pero está muy bien puesta, ¿eh? No es nada, no hay ningún accidente aquí. Ninguno. Pero además fíjate que es muy, muy peculiar la manera de usar los textos porque no sabes muy bien si son títulos, si son quotes. Claro. Y forma parte también de este ejercicio de despertar un poco al lector y que haga su propia interpretación. Sí, y no echas en falta estas jerarquías, es decir, no nos dices, ¿y dónde está el titular? O si esto es un destacado es igual, porque va narrando y no pasa nada. No, porque con todas estas decisiones formales al final es como un continuo. Claro, es que es lo que te iba a decir, tampoco hay secciones, es decir, van pasando cosas y es muy propio del contenido y de las imágenes que enseña. Sí. Entonces esta decisión de hacerlo en blanco-negro, ellos defienden que es a priori por un tema económico, porque la producen ellos y tampoco tiene publicidad. Sí. Pero les juega muy a favor porque realmente lo que generan es como una especie de discurso único y son fotografías que no son hechas por fotógrafos profesionales, es totalmente fuera del sistema en realidad. Claro. Entonces no quieren usar un sistema profesional típico de revistas de moda porque es precisamente lo que se intentan alejar, ¿no? Y entonces hay fotos de gente súper diversa, con cámaras súper diversas de todos los continentes, prácticamente, con lo cual este blanco y negro lo que hace es que lo hace todo más homogéneo, ¿no? Entonces, para mí es casi como una experiencia hipnótica, como que entras y vas pasando páginas, es una
Sí, sí. Muy cinematográfico, ¿no? Sí. Y luego la decisión del papel, que es muy fino, que transparenta, ¿no? Como un continuum. Y no poner nada en la portada, ¿no? Esta cosa así tan enigmática. Fantástico. Que si no lo conoces, pues no sé. Y el índice en el lomo, qué bonito. Muy bonito. Sí. Y vamos a hacer una última cosa. No te voy a poner en un aprieto, ¿eh? Vamos a tratar de definir los dos qué es ser director de arte. Porque esta palabra, aparte de ser una mala traducción del inglés, pero bueno, ya está aceptada, ha venido a sustituir muchas veces a un diseñador, ¿no? Entonces, un poco como lo de ser un CEO. Soy el CEO de no sé qué, bueno, eres el jefe, o eres el amo, o eres la única persona en tu estudio, ¿no? Pues esto vendría a ser un poco lo mismo. Un director de arte, en realidad ¿qué sería? ¿Cómo definirías un director de arte? Para mí, un director de arte es la persona que sabe identificar el ADN de la revista, que ya es mucho. Sí. Hay que ser muy perspicaz y muy intuitivo. Y sabe hacer la segunda fase también, que es utilizar todas las herramientas del diseño editorial, todas. La composición, la tipografía, las imágenes, la edición, la fisicidad, para que este ADN transparezca, o sea, se ponga en el mundo material y que cualquier persona llegue y lo entienda de manera natural, inmediata. Vale. Y por lo tanto es alguien que va a buscar la gente que toca, va a buscar, la encarga, acepta, rechaza, edita, es decir, pone en página y hace que aquello funcione ahí dentro. Vale. Sí. Pienso. Vale. Es decir, en realidad no es ni un fotógrafo, ni un tipógrafo, ni un maquetador, ni un diseñador de layout, ni eso, sino que es toda esta otra cosa que según qué tipo de proyecto es esencial. Pues muy bien, muchas gracias. Gracias, Enrique.